Hay verdades que escapan al entendimiento humano, veladas no solo por la ignorancia, sino por las misericordiosas limitaciones de nuestra percepción. Escribo estas palabras en los últimos meses de mi vida, consciente de que lo que escribo puede servir menos como advertencia que como invitación a quienes padecen la misma curiosidad fatal que me ha llevado a este precipicio de la cordura. Durante casi 3 décadas he guardado silencio sobre los acontecimientos ocurridos en el otoño de 1897, cuando era apenas un joven investigador de antigüedades en la Universidad de Miskatonic, ferviente en mi búsqueda de conocimientos olvidados e inocente de las terribles perspectivas que tal conocimiento podría revelar. Filósofos de inclinaciones más oscuras han señalado a menudo que el dominio de la humanidad sobre esta tierra no es más que una aberración pasajera, que bajo el barniz de nuestra civilización se esconden estratos de épocas incomprensiblemente antiguas, donde entidades con poderes y propósitos completamente ajenos a la comprensión humana dominaban continentes ahora sumergidos en mares insondables. Confieso que en mi juventud consideraba tales especulaciones como imaginaciones febriles de poetas y locos, aptas solo para las páginas sensacionalistas de periódicos baratos. Con cuánta amargura he llegado a comprender la insensatez de tal desprecio, y cuán cara ha sido esa comprensión. Lo que sigue es un relato tan fiel como mis nervios destrozados me lo permiten del descubrimiento, que me condujo a regiones de conocimiento que la humanidad jamás estuvo destinada a penetrar. No espero que se me crea, ni lo deseo particularmente. De hecho, sería una bendición que estas páginas fueran condenadas a la hoguera sin ser leídas, y que sus terribles revelaciones se perdieran para la posteridad. Sin embargo, una compulsión más fuerte que la razón me impulsa a escribir esta crónica, quizás para que las generaciones futuras puedan reconocer las señales antes de aventurarse demasiado, por caminos sin retorno saludable. El nombre de Arkham no es desconocido para los estudiosos de la historia de Nueva Inglaterra, aunque su significado siempre se ha visto empañado por una atmósfera de reticencia e inquietud entre quienes habitan sus antiguos recintos. Situada a orillas del río Miskatonic, a unos 48 kilómetros tierra adentro desde el mar, la ciudad remonta su linaje a los primeros tiempos de la colonización, cuando los hombres que huían de la intolerancia de la bahía de Massachusetts se establecieron en ese valle de extraña formación geológica. Desde sus inicios, Arkham poseyó un carácter peculiar, una cualidad de retraimiento envejecido, como si las mismas piedras de sus tejados abuhardillados albergaran recuerdos que antecedían a su construcción en incalculables eones. Mi propia conexión con Arkham comenzó en la primavera de 1896, cuando acepté un puesto como asistente del profesor Enoch Bowen, catedrático de Historia Colonial en la Universidad de Miskatonic. El profesor Bowen era un hombre de considerable erudición, pero de hábitos cada vez más excéntricos, dado a largos periodos de silencio meditabundo y repentinos estallidos de actividad febril, durante los cuales trabajaba toda la noche en las colecciones especiales de la biblioteca universitaria. Su interés particular residía en las heterodoxias religiosas del siglo XVII, y era en esta función que necesitaba un asistente capaz de leer latín, griego y las diversas lenguas vernáculas europeas en las que se conservaban los documentos de ese turbulento periodo. Llegué al puesto con excelentes credenciales de la Universidad de Harvard, donde me había distinguido en el estudio de lenguas clásicas e historia americana temprana. Sin embargo, nada en mi educación previa me había preparado para la peculiar atmósfera que impregnaba Arkham, ni para la naturaleza de los materiales a los que el profesor Bowen acabaría dirigiendo mi atención. La ciudad misma parecía existir en un estado de suspensión entre el pasado y el presente, como si el tiempo transcurriera de forma distinta dentro de sus límites que en el mundo exterior. El aire mismo poseía una cualidad opresiva, sobre todo en los barrios más antiguos, donde los edificios de época colonial se adosaban a lo largo de calles estrechas como conspiradores compartiendo secretos demasiado terribles para ser discutidos abiertamente. El profesor Bowen residía en uno de esos distritos, en una casa que había pertenecido a su familia desde la fundación de Arkham. Era una estructura de aspecto imponente, construida con piedra oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, con estrechas ventanas que miraban a la calle como ojos sospechosos. El interior estaba abarrotado con la acumulación de generaciones, muebles antiguos de diseño jacobino, retratos de antepasados de rostro severo cuya mirada parecía seguir los movimientos de uno por las habitaciones, y por todas partes libros y manuscritos apilados en precarias torres que amenazaban con derrumbarse a la menor perturbación. Fue en esta casa, durante mi primer invierno en Arkham, donde el profesor Bowen empezó a revelar la verdadera naturaleza de sus investigaciones.
Estábamos examinando ciertos documentos relacionados con las persecuciones por brujería de la década de 1690 cuando, de repente, interrumpió su trabajo y me clavó una mirada de peculiar intensidad. Ha demostrado ser digno de confianza. Señor Wilmart, dijo, dirigiéndose a mí por mi apellido, con la formalidad de esa generación. Creo que ha llegado el momento de compartir con usted ciertos conocimientos que mi familia ha heredado durante muchas generaciones. Lo que estoy a punto de revelar puede parecer fantástico, incluso imposible, pero le aseguro que está respaldado por pruebas contundentes. Se levantó del escritorio y se dirigió a un armario cerrado con llave de diseño antiguo, del que sacó una carpeta de cuero agrietado. La historia de Arkham, continuó, no es la que se presenta en las crónicas oficiales ni en los registros municipales. Bajo la narrativa superficial del asentamiento colonial y el desarrollo comercial se esconde un hilo conductor más oscuro, un patrón de acontecimientos y propósitos que se remonta mucho más allá de la llegada de la civilización europea a este hemisferio. En aquellos últimos años del siglo XIX, Arkham conservaba gran parte de su aspecto del siglo XVII, con sus calles estrechas y tortuosas que ascendían desde el valle del río en patrones que parecían no seguir un plan racional, sino más bien un principio orgánico de crecimiento, como las circunvoluciones de la concha de un nautilus. El distrito comercial, tal como era, ocupaba la parte baja del pueblo, cerca del puente de piedra, mientras que las elevaciones superiores estaban ocupadas por calles residenciales bordeadas de casas de diversa antigüedad, desde las toscas estructuras de caja de sal del período colonial hasta el más refinado estilo federal de los primeros tiempos de la República. Sin embargo, por todas partes se percibía un aire de abandono, de lenta decadencia, como si Arkham estuviera cediendo gradualmente su dominio del presente y retrocediendo hacia un pasado más oscuro y primitivo. El propio río Miskatonic ofrecía un aspecto de peculiar melancolía al atravesar el pueblo. Sus aguas poseían una turbidez y una tenue fosforescencia que no se podía atribuir a ninguna fuente conocida de contaminación. La tradición local dictaba que ciertos tramos del río debían evitarse al anochecer, y de hecho, había observado que incluso los juerguistas más borrachos de las tabernas cercanas al muelle evitaban el tramo que discurría junto a la antigua Casa de la Bruja, una estructura deteriorada de finales del siglo XVII que se encontraba vacía y abandonada en el límite del barrio más antiguo. La propia universidad ostentaba la mayor eminencia de la ciudad. Sus edificios de piedra gris se disponían en torno a un cuadrángulo de antiguos olmos, cuyas ramas nudosas parecían aferrarse al cielo con gestos de muda súplica. La arquitectura era predominantemente del período georgiano, aunque ciertos elementos sugerían influencias de tradiciones mucho más antiguas, motivos decorativos que parecían inspirarse en geometrías ajenas al diseño europeo inscripciones en idiomas que los profesores de estudios clásicos no podían identificar con ninguna lengua conocida. Fue en el ala este de la biblioteca, entre las colecciones especiales reservadas al profesorado superior y a los académicos más destacados, donde llevé a cabo mis investigaciones bajo la dirección del profesor Bowen. El bibliotecario jefe, un individuo cadavérico llamado Armitage, cuya familia residía en Arkham desde su fundación, observó mi presencia con una inquietud mal disimulada. Era un hombre de edad avanzada, con el rostro marcado por esa peculiar casta de rasgos que había observado en ciertas antiguas familias de Arkham. Cráneo estrecho, frente inclinada y una curiosa fijeza en la mirada que sugería generaciones de matrimonios, mixtos en una comunidad restringida. La familia Armitage ocupaba una posición de considerable influencia en los asuntos del pueblo, aunque mantenían una postura de extrema reticencia respecto a su propia historia. Su casa se alzaba sobre una prominencia que dominaba el río, una imponente estructura de piedra cuya arquitectura parecía cambiar entre diferentes períodos y estilos al observarla desde distintos ángulos, como si múltiples edificios se hubieran fusionado imperfectamente en un solo conjunto. Se rumoreaba en el pueblo que los sótanos de la casa Armitage se extendían mucho más allá de lo que cualquier propósito práctico requeriría, y que se habían oído sonidos que emanaban de esas profundidades en ciertas noches en que las configuraciones astronómicas adquirían especial importancia. Cuando solicité acceso a ciertos manuscritos relacionados con las controversias religiosas de la década de 1680, Armitage dudó con evidente reticencia antes de mostrarme un manojo de llaves deslustradas. Le temblaban las manos al manipular estos instrumentos, y noté que varias de las llaves presentaban diseños de inconfundible antigüedad. No las sencillas protecciones de los cerrajeros coloniales, sino patrones elaborados que sugerían un significado simbólico o ceremonial.
Encontrarás los objetos que buscas en la bóveda restringida, dijo con una voz que sonaba como el crujido de un pergamino antiguo. Sin embargo, debo advertirte que algunos materiales de esa colección son problemáticos. Hay ciertos documentos que han causado considerable inquietud entre investigadores anteriores. Si encuentras algo que parezca antinatural, te ruego que me lo comuniques de inmediato en lugar de emprender investigaciones independientes. La bóveda a la que me condujo se encontraba en el sótano más profundo de la biblioteca, accesible únicamente por una serie descendente de pasadizos de piedra cuyas paredes presentaban una acumulación de humedad que indicaba la proximidad a aguas subterráneas. La mampostería de estos pasadizos era de evidente antigüedad, muy anterior a la construcción de la biblioteca superior. En varios lugares observé inscripciones toscamente borradas, aunque aún quedaban suficientes como para sugerir caracteres de origen no europeo. El aire estaba impregnado de la mezcla de olores a moho y cuero viejo, y la única lámpara eléctrica que iluminaba nuestro descenso parecía disipar la oscuridad con dificultad, como si alguna cualidad de las propias sombras se resistiera a la luminiscencia. Mientras descendíamos, Armitage mantuvo un comentario que parecía más bien advertir que informar. La colección de la universidad, explicó, incluye muchos volúmenes que se consideraron demasiado peligrosos para la circulación general. Algunos fueron donados por familias que deseaban deshacerse de ellos, pero no se atrevieron a destruir materiales que pudieran contener conocimiento valioso. Otros fueron confiscados por las autoridades coloniales durante periodos de persecución religiosa y, de alguna manera, acabaron en colecciones privadas antes de ser depositados aquí. Finalmente llegamos a una puerta de roble macizo reforzada con correas de hierro, inconfundiblemente de fabricación del siglo XVII. La cerradura era de una complejidad excepcional. Se necesitaban 3 llaves distintas para abrirla. Mientras Armitage accionaba los mecanismos, observé que sus manos seguían temblando y que se le habían formado gotas de sudor en la frente a pesar del frío subterráneo. Dentro, la bóveda resultó ser más pequeña de lo que había previsto, quizá de 6 metros cuadrados, con las paredes cubiertas de vitrinas que contenían volúmenes y manuscritos en diversos estados de conservación. Muchos llevaban títulos en latín o griego, mientras que otros estaban etiquetados en idiomas que no pude identificar de inmediato. Algunos volúmenes estaban encadenados a los estantes, una práctica medieval que creía abandonada hacía tiempo. La atmósfera dentro de la bóveda era opresiva, cargada de una sensación de temor acumulado que parecía emanar de los propios documentos. «Los dejo con su trabajo», dijo Armitage, colocando la lámpara eléctrica sobre una mesa de lectura que ocupaba el centro de la habitación. «Les pido que no permanezcan en la bóveda más tiempo del necesario y que manipulen los materiales con sumo cuidado. Algunos de estos volúmenes están en condiciones extremadamente frágiles. Otros...» Hizo una pausa, como si luchara consigo mismo. «Otros tienen propiedades que no son del todo explicables según los estándares bibliográficos habituales. Si experimentan alguna sensación de desorientación, cualquier fenómeno visual o auditivo que les parezca inusual, deben retirarse inmediatamente e informarme». Con estas siniestras palabras se marchó, y oí que la puerta se cerraba tras él con una firmeza que me produjo una momentánea sensación de sepultura. Sin embargo, la curiosidad académica pronto superó esta aprensión irracional, y comencé a examinar la colección que tenía ante mí con creciente fascinación. Durante varias semanas proseguí mis investigaciones en estos archivos abandonados, encontrando mucho de interés sobre la efervescencia religiosa de la Nueva Inglaterra colonial, pero nada que pareciera justificar las crípticas advertencias de Armitage. Los materiales consistían principalmente en tratados teológicos, sermones y actas de procedimientos eclesiásticos, los restos previsibles de la controversia religiosa puritana. Sin embargo, poco a poco comencé a percibir patrones que sugerían corrientes más profundas bajo la narrativa superficial de la disputa doctrinal. Ciertos nombres aparecían recurrentemente en múltiples documentos que abarcaban diferentes décadas. Familias que parecían mantener su influencia independientemente de la facción que tuviera un predominio temporal en los asuntos religiosos de la ciudad. Las referencias a las viejas costumbres y al antiguo pacto aparecían en contextos que sugerían que no se trataba de meras figuras retóricas, sino de referencias a prácticas y acuerdos reales cuya naturaleza seguía siendo tentadoramente vaga. Además, había alusiones a lugares dentro y alrededor de Arkham, lugares específicos designados por nombres que no aparecían en mapas ni catastros contemporáneos, pero que múltiples fuentes trataban como si su existencia fuera de dominio público. Lo más intrigante eran las menciones ocasionales de algo llamado el Círculo de Vigilantes, descrito como un grupo de individuos con responsabilidades que los documentos se negaban a especificar en detalle.
Este círculo parecía estar compuesto por miembros de las familias más antiguas del pueblo, y sus actividades se llevaban a cabo con tal secretismo que incluso los ministros y magistrados, que en otros lugares demostraban un profundo conocimiento de los asuntos comunitarios, parecían mantener una estudiada ignorancia sobre sus propósitos. Entonces, una tarde de finales de octubre, cuando la luz menguante proyectaba largas sombras a través de la única y estrecha ventana de la bóveda, me llamó la atención un manuscrito colocado descuidadamente entre dos volúmenes más grandes en un estante superior. Era un folio de considerable antigüedad con su encuadernación de cuero ennegrecido casi completamente deteriorada, de modo que las hojas de pergamino que contenía amenazaban con derramarse a la menor perturbación. El volumen poseía una cualidad que solo puedo describir como malsana, una sutil imperfección que iba más allá de la simple edad o el descuido, sugiriendo algo fundamentalmente corrupto en su propia existencia. Con sumo cuidado, retiré el documento y lo llevé a la mesa de lectura. Incluso este leve movimiento provocó que se desprendieran varias hojas y vi con consternación que los márgenes estaban muy desgastados y en algunos puntos completamente carcomidos. Las páginas estaban cubiertas de escritura de dos manos distintas. Las primeras, con una caligrafía característica de finales del siglo XVII, las últimas secciones con una escritura más reciente que feché tentativamente a mediados del siglo XVIII. El texto en sí estaba en inglés, aunque abundantemente intercalado con frases en lo que parecía ser latín, griego y algunas otras lenguas cuya grafía no pude determinar. No había portada, pero una anotación marginal en tinta descolorida identificaba la obra como la Crónica de Thaddeus Waite, ministro de la Congregación del Señor en Arkham. Relato fiel y verdadero de diversos sucesos extraños que sucedieron en esta ciudad en el año de nuestro Señor de 1692. El nombre no me decía nada, pues no había encontrado ninguna referencia a Thaddeus Waite en las historias habituales de la Arkham Colonial. De hecho, la consulta de los registros eclesiásticos de ese periodo no había revelado ningún ministro con ese nombre sirviendo en ninguna de las congregaciones de la ciudad. Sin embargo, a medida que comenzaba a descifrar la letra irregular, una creciente inquietud se apoderó de mí. El documento pretendía ser un registro de los acontecimientos ocurridos durante ese terrible año en que la histeria por la brujería convulsionó Salem y otras comunidades de Massachusetts. Pero mientras que los juicios de Salem se habían centrado en acusaciones de pactos diabólicos y brujería maléfica de tipo relativamente convencional, los incidentes de Arkham descritos por Waite poseían un carácter mucho más inquietante. La crónica comenzaba con el relato de ciertas modificaciones estructurales realizadas en los cimientos de una casa en la calle Federal, durante las cuales unos obreros habían irrumpido en una cámara de construcción obviamente artificial, pero de fecha y propósito desconocidos. La fecha indicada era el 3 de marzo de 1692 y la casa pertenecía a Jeremiah Orne, un comerciante acaudalado cuya familia había estado entre los fundadores originales del asentamiento. Waite describió el descubrimiento de los obreros con evidente angustia. El espacio así descubierto era de mampostería ciclópea, labrada con piedras de un tono verdoso desconocido en nuestro país, ensambladas sin argamasa, de una manera que denotaba gran antigüedad y propósitos contrarios a la fe cristiana. Las dimensiones de esta cámara superaban considerablemente las de la casa superior, lo que sugería que se extendía mucho más allá de los límites de la propiedad establecidos en la escritura del maestro Orne. El aire que emanaba de esta abertura transportaba un aroma increíblemente antiguo, mezclado con algo dulzón y corrupto que provocó náuseas en varios obreros. El ministro registró que había sido convocado para examinar el descubrimiento, en su calidad de erudito capaz de leer cualquier inscripción que se pudiera encontrar. Lo que descubrió en esa cámara subterránea lo conmovió profundamente. Las paredes, escribió, estaban cubiertas de tallas de extremadamente finas y terrible significado, que representaban escenas y entidades que desafiaban la descripción en el lenguaje convencional. Algunas de las tallas parecían representar fenómenos astronómicos, configuraciones de estrellas y planetas, pero dispuestas en patrones que no correspondían a ninguna disposición celestial conocida. Otras mostraban lo que Waite identificó con vacilación como ciudades, aunque su arquitectura violaba todos los principios del diseño humano, con torres y edificios dispuestos según geometrías que producían una sensación de vértigo en el observador. Dentro de esta cámara, los trabajadores descubrieron ciertos objetos que Waite se negó a describir en detalle, señalando únicamente que estaban grabados con caracteres que dolían la vista y parecían cambiar de aspecto al observarlos desde diferentes ángulos, como si compartieran dimensiones adicionales a las que Dios dispuso para la habitación del hombre. Estos objetos habían sido trasladados a un lugar seguro,
Wade no especificó dónde, y su descubrimiento se había atribuido oficialmente a causas naturales, un sumidero o cavidad formada por la acción del agua subterránea. Pero el verdadero horror, como reveló la crónica de Wade, no residía en el descubrimiento físico en sí, sino en las consecuencias posteriores. Los obreros que habían entrado en la cámara subterránea comenzaron a sufrir aflicciones tanto físicas como mentales. Varios desarrollaron una enfermedad debilitante que ningún médico pudo diagnosticar ni tratar, caracterizada por un debilitamiento progresivo acompañado de pesadillas de extraordinaria viveza. Estos desdichados hablaban en su delirio de grandes ciudades de piedra negra bajo las olas y torres que se elevaban hacia cielos de constelaciones desconocidas. Describieron procesiones submarinas de entidades cuyas formas desafiaban la descripción racional, celebrando rituales ante altares tallados en bloques de piedra tan grandes que la mano humana jamás podría haberlos moldeado. Un hombre, un carpintero llamado Eleazar Howland, se obsesionó con dibujar figuras geométricas que afirmaba haber visto en la cámara. Sus bocetos, que Wade conservó como ilustraciones marginales en la crónica, representaban patrones de líneas y ángulos que parecían retorcerse sobre la página, produciendo una sensación de imprecisión que trascendía el mero desagrado estético. Howland trabajó en estos dibujos con una intensidad frenética hasta su muerte, unas 6 semanas después del descubrimiento, y sus últimas palabras, registradas por Wade con evidente horror, hablaron de el durmiente debajo y el tiempo del levantamiento. Al profundizar en la crónica de Wade, me di cuenta de que me adentraba en un terreno mucho más peligroso de lo que imaginaba. El relato del ministro detallaba sus propias investigaciones sobre el asunto que lo habían llevado a áreas de conocimiento para las que su formación teológica no lo había preparado. Había consultado a ciertos residentes ancianos de Arkham que poseían conocimientos heredados de épocas anteriores, individuos cuyas familias habían habitado la región incluso antes de la fundación oficial de la ciudad en la década de 1630. Estos individuos, descritos como de aspecto insalubre y carácter reservado, habían hablado en términos velados de una civilización preindígena que habitó el valle de Miskatonic en épocas remotas e incalculables. Hablaban de seres que no eran completamente terrestres ni completamente de los espacios más allá. Entidades que descendieron de las estrellas en una época en la que los propios continentes poseían configuraciones diferentes. Estos engendros estelares, como se les llamaba en los relatos fragmentarios que Wade logró reconstruir, habían erigido ciudades tanto sobre como bajo la superficie terrestre, estableciendo un dominio que perduró millones de años antes de que alguna catástrofe los obligara a retirarse o a entrar en un estado de letargo. La crónica reveló que algunas de las familias fundadoras de Arkham poseían conocimiento sobre estos asuntos que se remontaba a numerosas generaciones. Eran, en efecto, guardianes de secretos anteriores a la colonización europea de las Américas, conocimiento adquirido a través del contacto con los pueblos indígenas, o quizás a través de canales de transmisión aún más antiguos. Estas familias mantenían tradiciones y celebraban ceremonias cuyos propósitos nunca se discutían abiertamente, pero que parecían diseñados para mantener algún tipo de equilibrio cósmico, para prevenir el despertar de fuerzas que habían permanecido selladas en épocas pasadas. Wade había tenido acceso a ciertos documentos que pertenecían a estas familias, aunque la crónica sugería que lo que se le mostró representaba solo una fracción de lo que poseían. Lo más significativo fue su mención de un manuscrito al que se refería únicamente como la Escritura de Ponape. Es una obra supuestamente traducida de tablillas de procedencia desconocida, escrita en un idioma anterior a cualquier lengua humana conocida. Este documento, que a Wade se le permitió examinar pero no copiar, contenía relatos fragmentarios de ciclos cósmicos y configuraciones astronómicas que se repetirían a intervalos de millones de años. Según la Escritura Ponape, el universo estaba sujeto a vastos ritmos y patrones que operaban a escalas que excedían con creces la comprensión humana. Durante ciertas épocas, cuando las estrellas alcanzaban configuraciones específicas, las barreras entre dimensiones se debilitaban, permitiendo la interacción entre reinos normalmente separados por abismos de espacio-tiempo que ridiculizaban la distancia terrestre. Los engendros estelares habían llegado durante una de esas épocas, y sus grandes ciudades, tanto en la superficie terrestre como en las profundidades, se habían ubicado en puntos específicos que correspondían a nodos de alguna geometría cósmica. Pero los engendros estelares no habían llegado sin oposición. Las escrituras Ponape hablaban de los poderes antiguos, entidades aún más antiguas e inescrutables que habían librado guerras contra los invasores en conflictos que transformaron continentes y alteraron las leyes mismas de la física en regiones localizadas.
El resultado de estas guerras fue el confinamiento de los engendros estelares en sus ciudades, selladas por geometrías y fuerzas que las fuentes de Waite se negaron a especificar. Algunas de estas prisiones yacían bajo el océano, con sus torres y pirámides ocultas por kilómetros de agua. Otras estaban enterradas en las profundidades de la Tierra, bajo capas de roca colocadas deliberadamente para reforzar los sellos cósmicos. Y una de esas prisiones, según la crónica, se encontraba bajo el propio Arkham, o mejor dicho, Arkham se había fundado deliberadamente sobre ella, y el propio trazado de la ciudad formaba parte de la geometría que la aprisionaba. Los trazados de las calles, la ubicación de las iglesias y los edificios públicos, e incluso la orientación de ciertas estructuras clave, todo ello se había dispuesto según principios que combinaban la topografía terrestre con la observación astronómica y la geometría mística. Las familias fundadoras de Arkham no eran meros colonos, sino guardianes encargados de mantener esta prisión mediante ceremonias y rituales, celebrados en momentos específicos determinados por las configuraciones celestiales. Descubrimiento de la cámara bajo Federal Street había representado una brecha en estas barreras cuidadosamente mantenidas. Waite no pudo determinar si la brecha se produjo por accidente o fue deliberadamente orquestada por fuerzas que buscaban debilitar la prisión, pero las consecuencias fueron inequívocas. El durmiente se agitaba. Sus sueños comenzaban a filtrarse a través de los sellos debilitados y a afligir las mentes de personas sensibles. Las visiones experimentadas por los trabajadores no eran meras alucinaciones, sino percepciones reales de la conciencia del durmiente, atisbos de una mente tan extraña que el contacto con ella podría quebrantar la cordura humana. La crónica de Waite se volvió cada vez más desordenada a medida que avanzaba, y la prosa mesurada del ministro dio paso a pasajes de una urgencia apenas coherente. Escribió sobre reuniones secretas celebradas en sótanos y edificios abandonados en las afueras de la ciudad, donde los descendientes de las familias más antiguas celebraban ritos de abominable antigüedad. Describió símbolos pintados en las paredes y tallados en árboles, figuras geométricas que parecían sugerir vistas de dimensiones alienígenas, disposiciones de ángulos y curvas que producían una sensación de vértigo en quien los contemplaba. Lo más inquietante fueron sus relatos sobre una facción dentro de las familias guardianas, individuos que no buscaban mantener el encarcelamiento del durmiente, sino facilitar su eventual despertar. Estos cultistas creían que sirviendo al durmiente podrían obtener conocimiento y poder más allá de la comprensión mortal y sobrevivir a la transformación que ocurriría cuando se restaurara el antiguo dominio. Trabajaban en secreto para erosionar las geometrías del encarcelamiento, para debilitar los sellos mediante sutiles alteraciones en la estructura de la ciudad y mediante ceremonias que invertían los rituales protectores de los fieles guardianes. Waite había intentado alertar a las autoridades coloniales sobre estas actividades, pero pronto descubrió que sus advertencias cayeron en oídos sordos u hostiles. Muchos de los funcionarios de la ciudad pertenecían a las familias implicadas en el mantenimiento o el debilitamiento de la prisión. Sus llamamientos a las autoridades religiosas de Boston solo generaron sospechas y acusaciones de herejía, pues su relato de civilizaciones prehumanas y prisiones cósmicas contradecía directamente la cronología bíblica, fundamento de la cosmología puritana. La penúltima entrada de la crónica, fechada el 10 de marzo de 1693, revelaba que Waite había decidido tomar medidas más directas. Había reunido a un pequeño grupo de feligreses fieles y planeaba sellar la cámara bajo la calle Federal utilizando los métodos descritos en algunos de los documentos que se le había permitido examinar. La entrada se interrumpió a media frase, como si Waite hubiera sido interrumpido mientras escribía. La última entrada, fechada el 15 de marzo de 1693, era apenas legible. La caligrafía se había convertido en un garabato áspero que se extendía por la página. Waite escribió sobre sueños que lo atormentaban cada noche, visiones de la ciudad negra bajo las aguas y los grandes edificios de piedra que se alzan, peldaño tras peldaño hacia el vacío sin luz donde habita aquello que no debe ser nombrado. Afirmaba que el suelo bajo Arkham estaba repleto de pasadizos y cámaras forjados por manos inhumanas en épocas en que nuestro mundo era joven, y que estos laberintos subterráneos se extendían muy por debajo del lecho del río y hacia el interior del mar, hasta regiones donde la profundidad pierde sentido y la geometría pierde su carácter terrenal. Lo más escalofriante fue su último párrafo, escrito con letras tan irregulares que apenas se podían descifrar. Me ha mirado. En lo más profundo del sueño ha vuelto su atención hacia mí y he sentido el terrible peso de esa mirada. Ahora estoy marcado, grabado en la sustancia de mi alma con signos que nunca se desvanecerán. Cuando cierro los ojos veo los ángulos, los patrones, las geometrías que no deberían existir en el universo cuerdo.
Y ahora entiendo por qué los guardianes mantienen su vigilia a través de los siglos, no por la esperanza de una victoria final, sino por la certeza de que la demora es la única victoria posible. El durmiente despertará, las estrellas se enderezarán, y cuando llegue ese día, todo lo que llamamos realidad se revelará como un sueño fugaz en la mente de algo inmenso e inimaginable. La crónica terminó abruptamente, sin ninguna indicación del destino posterior de Waite. Una anotación escrita a mano, presumiblemente la del añadido del siglo XVIII que había anotado, decía: el reverendo Thaddeus Waite fue encontrado muerto en su estudio la mañana del 16 de marzo de 1693. Las circunstancias de su fallecimiento fueron tales que se desaconsejó su entierro en suelo consagrado. Sus pertenencias fueron dispersadas y se ordenó la eliminación de su nombre de todos los registros eclesiásticos. Este manuscrito pasó a manos de mi abuelo, Samuel Hutchinson, quien se desempeñó como secretario municipal durante el periodo en cuestión. Encargó a sus descendientes que lo preservaran como testimonio de verdades que nunca deben olvidarse, pero que jamás pueden reconocerse abiertamente. Que Dios tenga piedad de nuestras almas, pues moramos sobre la tapa del mismísimo infierno. En los días posteriores a mi descubrimiento de la crónica de Waite, me sentí poseído por una determinación febril de verificar las afirmaciones contenidas en ella. Aunque mi parte racional insistía en que el manuscrito era producto de un delirio o una elaborada farsa, no podía deshacerme de la convicción de que Waite había tropezado con una terrible verdad. La especificidad de su relato, la evidente sinceridad de su angustia y sobre todo la corroboración circunstancial que había encontrado en otros documentos. Todos estos factores se combinaron para crear una creciente certeza de que estaba tratando con algo mucho más sustancial que una mera fantasía. Comencé a investigar la historia de Federal Street, buscando registros de la casa donde se hizo el descubrimiento original. Los registros de propiedad eran fragmentarios y, en varios casos, sospechosamente incompletos, pero mediante una diligente comparación de las liquidaciones de impuestos, los registros eclesiásticos y los documentos sucesorios, pude rastrear la propiedad de varias parcelas clave. La casa que había pertenecido a Jeremiah Orne efectivamente existía y su ubicación podía localizarse con bastante precisión. Para mi gran inquietud, descubrí que la propiedad en cuestión había sido escenario de numerosos incidentes a lo largo de los 2 siglos transcurridos. En 1734, la casa se derrumbó parcialmente en el sótano, lo que requirió una extensa reconstrucción. En 1782, la estructura sufrió daños por un incendio de origen desconocido. A lo largo del siglo XIX, la propiedad cambió de manos con una frecuencia inusual, y los sucesivos propietarios alegaron diversas razones para su marcha: problemas estructurales, ruidos inexplicables y un ambiente general de insalubridad. Varios propietarios fallecieron en circunstancias que parecían imposibles de explicar: enfermedades debilitantes, locura repentina y, en un caso, una caída mortal por las escaleras del sótano que, según testigos, no pudo haber sido accidental, ya que el difunto fue encontrado lejos de las escaleras, con el cuerpo contorsionado de una manera que sugería que la muerte se produjo antes de la caída. Aún más inquietantes fueron las alteraciones que comencé a percibir en mi estado mental. Dormir me resultaba cada vez más difícil, y cuando finalmente me venció el agotamiento, mis sueños se vieron acosados por imágenes de opresiva grandeza. Contemplé vastos salones subterráneos tallados en roca viva, con las paredes cubiertas de bajorrelieves que representaban escenas que me llenaron de un pavor inexplicable. Los relieves mostraban ciudades de una arquitectura indescriptible, torres que parecían elevarse en direcciones imposibles, edificios cuyas superficies no eran ni convexas ni cóncavas, sino que poseían una cualidad de curvatura que existía en dimensiones más allá de las 3 habituales en la geometría terrestre. Y vi el futuro, no como una profecía, sino como la percepción de dimensiones temporales al descubierto. Presencié la lenta transformación de Arkham, la alteración gradual de su geometría a medida que la estructura de la ciudad respondía a las fuerzas que emanaban desde abajo. Vi edificios cuyos ángulos siempre habían sido sutilmente erróneos, se volvían cada vez más aberrantes, con sus fachadas ondulando como el agua al ajustarse a las distorsiones espaciales. Vi cómo el propio río cambiaba de curso, no por erosión normal, sino por una redirección deliberada, como si una vasta inteligencia estuviera remodelando el paisaje según planes antiguos. Y vi a personas, los habitantes de Arkham en tiempos venideros, experimentar transformaciones físicas y mentales. Algunos se resistieron y fueron destruidos, con sus mentes destrozadas bajo el peso de percepciones que no podían integrar. Otros aceptaron los cambios, permitiéndose transformarse en formas más adecuadas para propósitos que apenas comprendían. Y unos pocos, los descendientes de las familias más antiguas,
aquellos cuyos linajes se habían preparado mediante generaciones de cuidadosa crianza y exposición ritual, trascendieron por completo, convirtiéndose en algo que no era ni humano ni alienígena, sino una síntesis de ambos, puentes entre dimensiones. De alguna manera, no conservo un recuerdo coherente del viaje, llegué al sótano y luego a la calle de arriba. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un diluvio de violencia casi tropical, y corrí a ciegas a través de ella, buscando distancia de aquella casa maldita y de lo que yacía debajo. El agua corría por las calles a torrentes, y tuve la irracional convicción de que no subía del cielo, sino de abajo, de depósitos subterráneos repentinamente liberados al fracturarse antiguos sellos. El pueblo parecía diferente, como si lo percibiera con sentidos alterados. Los ángulos de los edificios parecían erróneos. Sus fachadas sugerían profundidades y configuraciones que antes no había percibido. Las sombras caían en direcciones incompatibles con cualquier fuente de luz visible, y en esas sombras vislumbré movimiento, no formas familiares, sino geometrías en constante cambio, formas que existían en más de 3 dimensiones y cuya proyección en el espacio ordinario producía apariencias que se transformaban con el movimiento, y sobre todo flotaba una atmósfera de transformación inminente, como si Arkham se estuviera preparando para entrar en un nuevo estado de existencia. El aire se sentía denso y cargado, como la atmósfera antes de una tormenta, pero con una cualidad de anticipación casi consciente. Tenía la abrumadora sensación de que el pueblo estaba despertando, de que siglos de letargo llegaban a su fin, y de que lo que siempre había permanecido oculto bajo una apariencia de normalidad propia de Nueva Inglaterra estaba a punto de emerger a una terrible visibilidad. No recuerdo haber llegado a mis habitaciones en la universidad, ni tengo ningún recuerdo de los días que siguieron. Mi siguiente recuerdo claro es el de despertar en una cama desconocida, con asistentes con batas blancas de pie junto a mí y el rostro del profesor Bowen deslumbrante, con una expresión que mezclaba preocupación con algo más sombrío. Quizás miedo, quizás resignación, o quizás una especie de satisfacción sombría, como si alguna predicción se hubiera cumplido. Escribo estas palabras desde una habitación del asilo Sefton, a donde me trasladaron tras ser encontrado en un estado de colapso nervioso total en las calles de Arkham aquella terrible noche de noviembre. Los médicos me aseguran que mi estado está mejorando, que los delirios que me aquejan desaparecerán con el tiempo. Hablan de agotamiento nervioso, de los peligros del estudio excesivo, de mentes sobrecargadas por la exposición prolongada a materiales perturbadores. No discuto con ellos, pues ¿de qué serviría insistir en la realidad de lo que presencié? Sin embargo, sé con una certeza innegable que lo que experimenté no fue una alucinación, ni un sueño febril de una mente sobrecargada. El manicomio se alza sobre una colina que domina la ciudad, y desde mi ventana puedo observar Arkham extendido como un mapa. La vista debería ser reconfortante, un retorno a las perspectivas cotidianas tras las vertiginosas geometrías de esa cámara subterránea. Sin embargo, lo que veo desde esta elevación me llena de un temor que se intensifica cada día. Los patrones se ven más claros desde esta posición estratégica. La disposición de calles y edificios revela configuraciones que no deberían ser visibles a simple vista, pero que, una vez percibidas, no pueden ignorarse. El trazado de la ciudad forma símbolos, vastos glifos grabados en el paisaje, legibles solo desde arriba y solo para quienes saben qué buscar. He hecho bocetos, mapeando estos patrones con precisión obsesiva y los he comparado con los diagramas que vislumbré en la cámara bajo Federal Street. Coinciden con una exactitud aterradora. Arkham no está simplemente construido sobre la prisión. Arkham es parte de ella y su propia existencia refuerza las geometrías del confinamiento. Pero esas geometrías están cambiando. Día a día observo sutiles alteraciones en el pueblo. Un edificio se demuele aquí, una nueva estructura se erige allá, y cada cambio parece diseñado para modificar el patrón general en direcciones específicas. Me doy cuenta de que las familias guardianas trabajan frenéticamente para reparar el daño que he causado, para restaurar las configuraciones que los aprisionan antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, veo que sus esfuerzos son insuficientes, que el proceso que inicié ha cobrado un impulso que escapa a su control. Arkham perdura. Sus antiguas casas se mantienen en pie durante siglos. Sus habitantes se dedican a sus quehaceres cotidianos en aparente ignorancia de lo que se esconde bajo sus calles. Sin embargo, observo cambios que otros parecen pasar desapercibidos. Sutiles alteraciones en el comportamiento de las sombras, variaciones en la calidad de la luz a ciertas horas y, sobre todo, una cualidad en los sueños de quienes me rodean que sugiere que la influencia del durmiente se está extendiendo más allá de sus límites anteriores. Los demás internos de esta institución hablan en sueños de ciudades negras bajo las olas, de torres que se elevan hacia cielos alienígenas.
Los cuidadores reportan con creciente frecuencia episodios de sonambulismo y deambulación sonámbula, como si una fuerza intentara atraerlos hacia un destino común. Varios pacientes han fallecido en circunstancias misteriosas. Sus corazones simplemente dejaron de latir, sin explicación fisiológica para su fallecimiento. Pero he visto sus rostros en la muerte, y las expresiones congeladas allí no hablan de dolor ni miedo, sino de asombro mezclado con terror, como si contemplaran algo glorioso y aniquilador en sus últimos momentos. Me enteré de que la casa de la calle Federal se derrumbó sobre su propio sótano 3 días después de mi desafortunada exploración. El hundimiento creó una depresión de unos 12 metros de ancho que posteriormente se llenó con agua que se filtraba desde abajo. Las autoridades lo atribuyeron a causas naturales, el deterioro de los cimientos y la erosión de las cavidades subterráneas por la acción de las aguas subterráneas. No se investigó lo que yacía debajo, y el terreno ha sido cercado y declarado inapropiado para la construcción. Pero me dicen, por los asistentes que hablan en susurros cuando creen que duermo, que ciertas noches emanan sonidos de esa depresión llena de agua. Un latido rítmico como el latido de un corazón inmenso. Un chapoteo como si algo grande se moviera bajo la superficie. Y en una ocasión, según estos relatos susurrados, se observó un resplandor que emanaba de las profundidades. No la fosforescencia habitual de la materia orgánica en descomposición, sino un resplandor verde de carácter inconfundible, que pulsaba al ritmo de los sonidos. De Armitage no tengo noticias seguras, aunque los rumores sugieren que desapareció poco después de mi confinamiento, dejando solo una nota indicando su intención de viajar al extranjero indefinidamente. Las colecciones especiales de la biblioteca universitaria han sido cerradas a la espera de su reorganización, y el acceso a la bóveda restringida ha sido suspendido indefinidamente. Me han dicho que la crónica de Wade ya no se puede encontrar, aunque no está claro si fue retirada para su custodia, destruida o simplemente desapareció por causas menos explicables. El profesor Bowen me visita ocasionalmente, aunque estas visitas se han vuelto menos frecuentes a medida que mi confinamiento se ha prolongado. Habla de asuntos mundanos, avances en la universidad, cambios en los asuntos cívicos de Arkham, pero puedo ver en sus ojos que conoce la verdad de lo que viví. Él es, ahora lo entiendo, uno de los guardianes, miembro de una de esas antiguas familias encargadas del mantenimiento de la prisión. Su apoyo a mi investigación no fue casualidad, sino una prueba calculada, una forma de determinar si poseía conocimientos o aptitudes que pudieran convertirme en un recluta valioso o en un riesgo peligroso. Durante su última visita, hace unos 3 meses, habló con más libertad que antes, quizá juzgando que mi confinamiento me hacía inofensivo o que merecía alguna medida de verdad después de lo que había soportado. «Fuiste más lejos que cualquiera de los demás», dijo, mirando por mi ventana hacia el pueblo. «Más lejos incluso que el propio Wade». La mayoría de quienes descubren la crónica e intentan verificar sus afirmaciones se conforman con investigar en archivos y bibliotecas. Algunos se aventuran hasta el sitio en Federal Street. Pero tú penetraste en la cámara misma, contemplaste el monolito. Percibiste al durmiente en su prisión. Se giró para mirarme y vi que había envejecido considerablemente desde nuestro último encuentro. Su cabello estaba completamente blanco y su rostro estaba marcado por las arrugas del cuidado y las noches de insomnio. El daño que has causado es irreversible. El equilibrio que hemos mantenido durante 3 siglos se ha visto alterado de maneras que requerirán generaciones para repararlo, si es que la reparación es posible. El durmiente se mueve con más intensidad ahora que en ningún otro momento desde la fundación de Arkham. Sus sueños llegan más lejos, conmueven más mentes y ejercen una mayor influencia en el mundo físico. Entonces, ¿por qué sigo viva? Pregunté, expresando la pregunta que me había atormentado desde mi confinamiento. Si represento tal amenaza, ¿por qué no simplemente me eliminan? Sonrió con tristeza. Porque ahora te has convertido en parte del mecanismo. Tu conciencia ha sido tocada por el durmiente, marcada de maneras que te hacen útil para quienes mantenemos la vigilancia. A través de ti, podemos monitorear su actividad, medir el alcance de su influencia. ¿Y por qué? Añadió tras una pausa, eres uno de los pocos que puede dar testimonio de la realidad de aquello contra lo que nos protegemos. Cuando llegue el momento, como debe llegar, de compartir el conocimiento más ampliamente, de prepararse para el inevitable despertar, tu testimonio tendrá un peso que el nuestro no puede tener. Partió entonces y no lo he vuelto a ver, pero sus palabras me han atormentado y sus implicaciones se han revelado poco a poco a medida que he tenido tiempo de reflexionar sobre ellas durante las largas horas de aislamiento institucional. Los guardianes se preparan para el fracaso. Saben que el durmiente acabará despertando, que las barreras finalmente caerán y están sentando las bases para la respuesta de la humanidad a ese despertar.
Mi crónica forma parte de esa preparación, una semilla plantada para una futura cosecha de terrible conocimiento. He intentado plasmar en estas páginas un relato fiel de mis experiencias, consciente de la inutilidad de tal testimonio. Quienes lean estas palabras las descartarán como los delirios de una mente trastornada por la exposición a material perturbador, los delirios de un erudito que se adentró demasiado en áreas de investigación insalubres. Quizás tengan razón. Quizás lo que experimenté fue en realidad una alucinación, producto de la sugestión que actúa sobre una psique predispuesta a ciertas formas de ideación. Sin embargo, en mis momentos de lucidez, y son cada vez menos frecuentes con cada semana que pasa, no puedo evitar la convicción de haber vislumbrado una verdad de trascendencia cósmica, de haber percibido, aunque imperfectamente, la verdadera naturaleza de la posición de la humanidad en un universo mucho más extraño y terrible de lo que nuestras cómodas filosofías se atreven a reconocer. Nos halagamos con nociones de progreso e iluminación, creyendo que la ciencia y la razón acabarán iluminando todos los misterios. Pero existen ámbitos de la existencia que superan la capacidad de procesamiento de la conciencia humana, dimensiones de la realidad donde las leyes que consideramos fundamentales dejan de operar y entidades cuya existencia pone en entredicho nuestras pretensiones de trascendencia cósmica. El durmiente se agita en su prisión bajo Arkham. De esto sigo convencido, a pesar de todos los argumentos racionales en contra. Las barreras erigidas en épocas pasadas por poderes más allá de nuestra comprensión se debilitan, debilitadas por los lentos pero inexorables procesos de entropía y decadencia. Un día, quizás en años, quizás en siglos o milenios, pero tan cierto como que las estrellas siguen su curso, esas barreras caerán por completo, y lo que ha dormido despertará. Cuando llegue ese día, la humanidad descubrirá que nuestro dominio sobre la Tierra no fue más que un breve interludio entre épocas de soberanía mucho más oscura. Aprenderemos que el universo es más antiguo y extraño de lo que imaginábamos, que la inteligencia y la conciencia adoptan formas que no se parecen en nada a los modelos terrestres, y que la cómoda cosmología antropocéntrica que hemos construido es tan engañosa como la Tierra plana o el universo geocéntrico. No espero que estas palabras sirvan de advertencia, pues ¿qué defensa podría erigirse contra fuerzas de tal magnitud? Ninguna agencia humana podría restaurar los sellos deteriorados ni reforzar las geometrías del encarcelamiento. Somos tan efímeros como las efímeras. Toda nuestra historia no es más que un instante en los vastos ciclos del tiempo cósmico. Los poderes antiguos que establecieron esas prisiones partieron hace mucho tiempo hacia regiones más allá de nuestra comprensión, o quizás ellos mismos sucumbieron a la tendencia universal hacia la disolución y la decadencia. Estamos solos en un universo indiferente a nuestra existencia, rodeados de durmientes en las profundidades que un día despertarán, para reclamar lo que era suyo, antes de que el sol se condensara a partir de las nebulosas primordiales. Que esta crónica quede como testimonio del viaje de un hombre a regiones del conocimiento prohibidas por las misericordiosas limitaciones de la percepción humana. No espero que se me crea ni lo deseo particularmente. De hecho, sería una bendición que estas páginas fueran condenadas a la hoguera sin leer y que sus revelaciones se perdieran para la posteridad. Sin embargo, me veo obligado por fuerzas que no comprendo del todo a escribir este relato, a dejar constancia de lo que he presenciado y de lo que creo que es la verdadera naturaleza del terror que yace bajo la superficie de nuestro mundo familiar. Las noches se alargan y mis sueños invaden cada vez más mi conciencia despierta. Veo ciudades de piedra negra elevándose desde el fondo del océano, sus torres perforando superficies que no se abren al cielo, sino a reinos de dimensiones extraterrestres. Oigo música interpretada por instrumentos de geometría imposible en el espacio tridimensional, produciendo armonías que transforman la estructura misma de la percepción. Y entretejiendo todas estas visiones está la conciencia de esa presencia, esa vasta inteligencia que me observa a través de las barreras que separan el sueño de la vigilia, el pasado del presente, la existencia del vacío. Los asistentes me dicen que he estado hablando en sueños, no en inglés, sino en idiomas que no pueden identificar, produciendo sílabas que parecen causar incomodidad física a quienes las escuchan. Han notado que otros en el manicomio han comenzado a mostrar síntomas similares, como si una especie de contagio de conciencia se extendiera por los pasillos de esta institución. Me pregunto si quizás así es como comienza, no con un cataclismo y un apocalipsis, sino con una alteración gradual de la conciencia, una lenta preparación de la humanidad para las revelaciones que aguardan cuando el durmiente despierte por completo. He vivido demasiado tiempo con este conocimiento y me ha cobrado su inevitable precio. Mi cabello se ha vuelto blanco, mis manos tiemblan constantemente y me encuentro incapaz de soportar la luz brillante o los sonidos fuertes.
Los médicos hablan de agotamiento nervioso, melancolía e histeria. No comprenden que lo que me aflige no es una enfermedad, sino la percepción, la maldición de haber visto más allá de los velos que misericordiosamente ocultan la verdadera naturaleza de la realidad a la conciencia ordinaria. Hay otros que lo saben. Los he visto en las calles de Arkham durante mis breves excursiones supervisadas desde el manicomio. Miembros de las antiguas familias, reconocibles por ese peculiar rasgo que he aprendido a identificar. Me observan con ojos que no reflejan hostilidad ni compasión, sino solo una especie de reconocimiento cansado, como si reconocieran a un compañero de viaje en un camino sin retorno. A veces me imagino que se comunican entre sí con miradas y gestos de sutil significado, coordinando actividades cuyo propósito permanece oculto para los forasteros. Quizás continúan con sus antiguos ritos, realizando ceremonias diseñadas para retrasar lo inevitable. O quizás, y este pensamiento me llena de un temor infernal, trabajan por el fin opuesto, buscando acelerar el despertar que creen que traerá conocimiento y poder más allá de la comprensión mortal. Ya no puedo distinguir al guardián del cultista, al protector del traidor, pues ambos sirven al mismo amo supremo, y ambos contribuyen a su manera al mismo desenlace inevitable. No sobreviviré mucho más, de esto estoy seguro, aunque no puedo articular la fuente de esa certeza. Mis fuerzas flaquean a diario, y la frontera entre el sueño y la vigilia se vuelve cada vez más difusa. Pronto creo cruzaré por completo a ese reino donde aguarda el durmiente, donde la geometría se vuelve fluida y el tiempo pierde su carácter lineal. No puedo predecir si esta transición traerá liberación o simplemente una forma más completa de esclavitud al conocimiento que he adquirido. A quienes lean estas palabras en el futuro, si es que acaso le queda algún futuro a la humanidad, no les ofrezco ningún consejo, pues ¿qué consejo podría servirles contra fuerzas de tal magnitud? Sepan solo que bajo la superficie del mundo que habitan, bajo las cómodas certezas de la ciencia y la filosofía, yacen verdades que destrozarían los cimientos de la cordura. La oscuridad que duerme bajo Arkham no es más que una manifestación de un cosmos lleno de entidades e inteligencias para quienes la humanidad representa, en el mejor de los casos, una irrelevancia, en el peor, una obstrucción temporal a propósitos que ni siquiera podemos comprender. No somos la corona de la creación, sino un accidente momentáneo, un breve florecimiento de la conciencia en un universo que desconoce nuestra existencia y no le importa. Y cuando los durmientes despierten, como deben despertar, pues nada aprisionado puede permanecer atado para siempre, descubriremos que nuestra tan cacareada razón y nuestras orgullosas civilizaciones son como polvo ante la tormenta, tan efímeras como sueños ante la cruda luz de un amanecer extraño. Que los dioses o poderes que existan, si los hay, tengan piedad de nuestra especie cuando llegue ese día, pues no tendremos piedad de lo que surge de las profundidades, de los lugares ancestrales donde entidades incomprensibles aguardan eones con la paciente certeza de su eventual liberación. No escribo más. La fosforescencia que embrujaba la cámara bajo Federal Street ha empezado a aparecer en mi habitación por la noche, deslizándose por las paredes en patrones que duelen a la vista. Los sonidos que oigo, esos latidos rítmicos que parecen emanar de la tierra misma, se intensifican con cada hora que pasa. Y en mis sueños camino por las calles de una Arkham transformada, una ciudad cuya arquitectura ha adoptado configuraciones que sugieren la geometría de la metrópolis hundida que vislumbré en ese terrible momento de revelación. El durmiente se agita, las barreras ceden, las estrellas se mueven a posiciones que no han ocupado desde antes del amanecer de la historia humana. Ciclos dentro de ciclos completan sus revoluciones, y el cosmos se prepara para una transformación a escalas que reducen las preocupaciones terrestres a la más absoluta insignificancia. Y yo, que buscaba el conocimiento con la inocente creencia de que la verdad era el bien supremo. He aprendido demasiado tarde que hay verdades que destruyen, revelaciones que deshacen los cimientos mismos del entendimiento humano. He contemplado el abismo que yace bajo Arkham, y el abismo también me ha contemplado, marcándome con señales que nunca se desvanecerán, grabando en la sustancia de mi alma símbolos que me declaran propiedad de poderes que escapan a la comprensión humana. Que esta crónica sea mi testimonio final, que sirva de advertencia a quienes sigan caminos similares al mío, a quienes busquen desgarrar los velos que misericordiosamente oscurecen la verdadera naturaleza de nuestra situación cósmica, pues en esa dirección no se encuentra la iluminación, sino la aniquilación, no solo del cuerpo, sino de la capacidad misma de pensamiento coherente y de la identidad humana. Las profundidades llaman. El durmiente sueña, y en esos sueños soy solo una mota de conciencia, un fragmento de conciencia que pronto será absorbido por algo más vasto y terrible de lo que la existencia individual puede abarcar. Me he convertido en parte de su despertar,
y mi descubrimiento sirve de catalizador para procesos que culminarán en una transformación inimaginable. No escribo más. La oscuridad se cierne sobre mí, y en ella algo vasto y antiguo se revuelve en su sueño, preparándose para despertar. Las geometrías cambian, los ángulos se realinean y la realidad misma se prepara para acoger formas y fuerzas que han estado ausentes de este plano dimensional durante millones de años. Cuando el durmiente despierte, Arkham será el primero en enterarse. La ciudad fundada sobre su prisión será la primera en experimentar su liberación, la primera en ser transformada por la proximidad a una conciencia de magnitud cósmica. Y desde Arkham la influencia se extenderá, lentamente al principio, luego con un impulso creciente, a medida que las barreras caen y las geometrías se realinean sobre la faz de la Tierra. Este es mi legado, no las contribuciones académicas que alguna vez esperé hacer, ni el avance del conocimiento histórico, sino acelerar la confrontación de la humanidad con verdades que no estamos preparados para comprender. He abierto una puerta inamovible, he puesto en marcha una secuencia indetenible y he llamado la atención sobre nuestro mundo desde entidades que afortunadamente nos habían ignorado durante eones, que Dios, si tal cosa existe en un universo que permite la existencia del durmiente, tenga misericordia de todos nosotros. La crónica termina aquí, aunque sigo viviendo, en cierto modo, en esta institución a las afueras de Arkham. Mi mano tiembla demasiado para seguir escribiendo, y las visiones se han vuelto tan intensas que apenas puedo distinguirlas de la realidad. Pronto no habrá distinción alguna, y existiré por completo en ese reino donde los sueños del durmiente son cosas reales y sólidas, donde la geometría obedece a leyes desconocidas para Euclides, y donde la conciencia misma se vuelve fluida y mutable. Pero antes de esa disolución definitiva, que queden estas palabras. Fui el Dr. Albert Wilmart, académico de la Universidad de Miskatonic, y descubrí verdades que la humanidad no estaba destinada a conocer. Lo que he puesto en marcha no puede detenerse. El durmiente despierta, y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Las profundidades me llaman, y bajo a su encuentro, no con miedo sino con una terrible comprensión, sabiendo que en el abismo bajo Arkham yace el futuro de toda la humanidad, un futuro de transformación, de trascendencia o de aniquilación total. No escribo más. La oscuridad viene, narrado para ti por Cthulhu Tales, donde el conocimiento y la locura son uno. Los habitantes de estas ciudades, aunque vieron, no describe adecuadamente su percepción. Eran seres de un horror cambiante, cuyas formas alternaban entre materia sólida y algo parecido a energía o quizás al pensamiento manifestado. Algunos parecían vagamente humanoides, con extremidades y órganos sensoriales dispuestos en disposiciones que sugerían una configuración humana, pero estaban lo suficientemente alterados como para producir una sensación de incorrección, de violación fundamental de la relación adecuada entre forma y función. Otros no se parecían en nada a ninguna forma de vida terrestre. Sus cuerpos consistían en sólidos geométricos dispuestos según principios que parecían burlarse de las leyes de la biología y la física por igual. Estas entidades recorrían sus ciudades en procesiones de terrible majestuosidad, portando objetos cuyos propósitos desconocía, pero que parecían concentrar o manipular fuerzas que superaban cualquier marco científico que yo poseía. Se reunían en vastos anfiteatros excavados en el suelo de abismos submarinos, celebrando ceremonias ante altares de piedra negra cuyas superficies estaban cubiertas de inscripciones que resultaban incomprensibles. Y entretejiendo todas estas visiones se percibía una sensación de propósito, de actividad dirigida a fines que trascendían la existencia individual o incluso la supervivencia de la especie. Propósitos cósmicos que reducían las preocupaciones humanas a la más mínima insignificancia. Lo más inquietante fue la creciente convicción de que estas visiones no eran producto de mi imaginación, sino percepciones reales, atisbos de reinos que existían en dimensiones adyacentes a la nuestra, separados por barreras cada vez más permeables. Empecé a percibir anomalías en el mundo físico que me rodeaba, ángulos que parecían incorrectos, sombras que caían en direcciones incompatibles con la posición de las fuentes de luz y sonidos, con una profundidad que sugería que provenían de distancias imposibles. Los demás académicos y estudiantes de la universidad empezaron a evitarme, aunque no pude determinar si esto se debía a algún cambio en mi comportamiento o a su propia percepción subconsciente del conocimiento que había adquirido. Incluso el profesor Bowen, quien inicialmente había alentado mis investigaciones, se volvió distante y evasivo cuando intenté hablar con él sobre mis hallazgos. En una ocasión, al presionarlo sobre su propio conocimiento de la historia oculta de Arkham, me clavó una mirada de terror tan descarado que desistí de inmediato. Hay límites que no se deben cruzar, dijo con voz temblorosa por la emoción contenida.
senderos que ningún hombre cuerdo debería recorrer. Me temo, señor Wilmard, que ha ido más allá de lo que pretendía. El manuscrito de Waite, sí, sospechaba que acabaría por descubrirlo, aunque esperaba que tuviera la sabiduría de no leerlo. Ese documento ha sido la ruina de más de un erudito prometedor. Le confié algunas de estas experiencias a Armitage, quizás con la esperanza de que me asegurara que eran simplemente producto del exceso de trabajo y la excesiva concentración en material perturbador. En cambio, la respuesta del viejo bibliotecario me llenó de nueva inquietud. Cuando mencioné la crónica y los sueños que había tenido después de leerla, se agitó visiblemente. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de su escritorio. La sangre desapareció de su rostro, ya pálido, dejándolo con el aspecto de un cadáver momentáneamente animado. «Te lo advertí», dijo en un susurro. «Hay ciertas líneas de investigación que no deben seguirse. El manuscrito de Waite, sí, sabía que lo habías encontrado, aunque esperaba que tuvieras la sabiduría de dejarlo sin leer. Ese documento ha sido la ruina de más de un erudito. Hay 3, no 4 ahora, que han hurgado en esas páginas y posteriormente han sufrido aflicciones. Uno se quitó la vida ahogándose en el Miskatonic, lastrado con piedras para que su cuerpo nunca fuera recuperado. Otro está confinado en el asilo Sefton, donde pasa los días dibujando geometrías imposibles y farfullando sobre la crecida de las aguas. Y los demás, bueno, los demás simplemente desaparecieron, dejando solo fragmentos de notas que sugerían que habían seguido las investigaciones de Waite hasta su conclusión lógica. Se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Debe comprender, señor Wilmard, que Arkham no es como otros lugares. Aquí hay secretos, verdades cuidadosamente guardadas durante siglos. Algunos conocimientos están prohibidos no porque sean falsos, sino porque son demasiado ciertos, demasiado terribles para que la mente humana los comprenda sin que se desmoronen. Se giró para mirarme, y vi que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Sea lo que sea que hayas leído en esa maldita crónica, te ruego que no sigas leyendo. Olvida el manuscrito de Waite. Olvida la cámara bajo Federal Street. Olvida al durmiente, al engendro estelar y toda la terrible tradición que representan. Retoma tus estudios, cásate, establece una carrera académica convencional. Márchate de Arkham si puedes, porque esta ciudad está condenada y quienes viven dentro de sus límites están marcados por la proximidad del abismo. Hay familias en este pueblo, continuó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro urgente. Viejas familias cuyas raíces se remontan a la fundación y más allá, cuya verdadera historia se remonta a canales de transmisión anteriores a la civilización europea. Guardan celosamente ciertos secretos, celebran ceremonias en momentos específicos determinados por configuraciones astronómicas, y no ven con buenos ojos a los forasteros que se entrometen en asuntos que no les incumben. Me clavó una mirada desesperada e intensa y percibí por primera vez la magnitud de su propio tormento. Soy uno de ellos, ¿sabes? La familia Armitage ha servido como guardiana desde la fundación de Arkham. Somos nosotros quienes mantenemos la biblioteca, quienes controlamos el acceso a los materiales peligrosos, quienes vigilamos a quienes se acercan demasiado a la verdad. Y somos nosotros quienes debemos tomar las terribles decisiones cuando alguien cruza el umbral de la curiosidad al verdadero conocimiento. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Existen protocolos, dijo con voz apenas audible. Métodos para tratar con quienes adquieren conocimientos que amenazan el equilibrio que hemos mantenido durante tanto tiempo. No deseo emplearlos. He llegado a respetarlo, señor Wilmard, a valorar su intelecto y su dedicación a la erudición. Pero hay consideraciones que trascienden la consideración individual. La seguridad de Arkham, quizás de toda la región, depende de mantener ciertos silencios. Salí de su despacho sumido en una profunda inquietud, sin saber si sus palabras constituían una advertencia o una amenaza. Sin embargo, ni siquiera este encuentro, por perturbador que fuera, pudo calmar la necesidad obsesiva de comprender lo que había empezado a descubrir. Mi parte racional insistía en que no se trataba más que de una compleja mitología, quizá un delirio compartido por ciertas familias que se habían convencido de su importancia cósmica. Pero los sueños persistían, y con ellos llegaban sensaciones que desafiaban cualquier explicación puramente psicológica. Empecé a notar aspectos de Arkham que antes había pasado por alto o descartado. El trazado de la ciudad visto desde la colina de la universidad sugería patrones que no eran inmediatamente evidentes a nivel de calle. Las principales vías formaban ángulos que, correctamente mapeados, correspondían a figuras geométricas de considerable complejidad. Los edificios más antiguos, los del asentamiento original, estaban situados en puntos específicos que parecían marcar los vértices de estas figuras, y al superponer estos patrones en mapas astronómicos,
Descubrí correlaciones que parecían demasiado precisas para ser coincidencia. Las iglesias de Arkham, por ejemplo, estaban ubicadas de tal manera que las líneas dibujadas entre ellas formaban una estrella de 5 puntas o pentagrama vista desde arriba. El río Miskatonic no solo atravesaba la ciudad, sino que describía una curva que correspondía con notable precisión a un fenómeno astronómico específico, la trayectoria trazada por Venus en el cielo durante uno de sus periodos retrógrados. Y la propia universidad ocupaba el centro exacto de un círculo definido por ciertos puntos de referencia clave cuyas ubicaciones precedían a la colonización europea. Con estas observaciones, comencé a buscar otras referencias a la civilización preindígena mencionada en la crónica de Waite, consultando obras de geología y arqueología relacionadas con el valle de Miskatonic. Lo que descubrí me llenó de una creciente sensación de verificación de las afirmaciones del ministro. Por fantásticas que pudieran parecer a la comprensión convencional, la formación geológica de la región parecía ser sumamente inusual. El profesor Nathaniel Wingate Peaslee, catedrático de economía política pero con una considerable experiencia amateur en geología, había publicado varios artículos que señalaban anomalías en la estratificación de las rocas a lo largo del valle del río Miskatonic. Estratos que deberían haber estado separados por millones de años se encontraron muy próximos, como si los procesos normales de sedimentación se hubieran visto alterados por catástrofes. Algunas capas mostraban evidencia de haber estado sometidas a presiones y temperaturas que solo deberían darse a profundidades mucho mayores o por actividad volcánica. Sin embargo, la región carecía de antecedentes de vulcanismo en ninguna época geológica conocida. Aún más intrigantes eran las referencias ocasionales a restos fosilizados de características desconocidas, criaturas que no encajaban en ninguna categoría taxonómica reconocida. Estos especímenes generalmente se habían descartado como aberraciones o ejemplos mal identificados de especies conocidas, pero las descripciones que encontré sugerían organismos con una morfología decididamente peculiar. Algunos se describían como poseedores de una simetría radial desconocida en cualquier filo terrestre, mientras que otros exhibían patrones de segmentación que sugieren un enfoque de organización corporal completamente diferente al empleado por cualquier forma de vida conocida. El más notable fue un espécimen descubierto en 1873 durante las excavaciones para la cimentación de un nuevo puente. El fósil, que posteriormente desapareció en circunstancias nunca explicadas adecuadamente, fue descrito en un breve artículo en la revista geológica de la universidad como una criatura con cuerpo en forma de barril, de aproximadamente 1,5 metros de largo, con apéndices que sugieren características tanto vegetales como animales. Lo más peculiar eran las crestas o costillas que rodeaban el cuerpo, las cuales presentaban un patrón regular de hendiduras, lo que sugería que tenían una función más allá del mero soporte estructural. La criatura parecía poseer órganos sensoriales de función desconocida, dispuestos alrededor de ambos extremos del cuerpo en forma de barril, y lo que podrían haber sido alas o aletas de construcción membranosa. El autor del artículo, el profesor Dyer, jubilado desde entonces y cuyo paradero actual se desconoce, señaló que el espécimen parecía ser de gran antigüedad, pero mostraba signos de modificación artificial, como si hubiera sido sometido a manipulación quirúrgica o genética por un agente inteligente. Esta observación debe seguir siendo especulativa, por supuesto, ya que la posterior desaparición del fósil ha impedido un análisis más profundo. Sin embargo, me veo obligado a afirmar que este espécimen plantea preguntas de profunda importancia sobre la historia, de la vida en la Tierra y la posibilidad de que civilizaciones de origen no humano pudieran haber existido en épocas muy anteriores al surgimiento del hombre. También descubrí referencias pasajeras en textos antropológicos a leyendas de los pueblos indígenas que habitaban la región antes de la llegada de los europeos. Estas tribus, principalmente de ascendencia algonquina, habían considerado el valle de Miskatonic con un temor supersticioso, negándose a establecer asentamientos permanentes dentro de sus límites. Sus tradiciones orales, registradas por misioneros del siglo XVII y eruditos posteriores, hablaban de una colina de los engendros estelares, un lugar donde seres de más allá del cielo habían descendido en épocas anteriores a la llegada del hombre. Un relato, conservado en los documentos del misionero John Eliot, describe una conversación con un anciano sachem que afirmaba que las tradiciones de su pueblo se remontaban a la época en que el mundo era joven y las estrellas tenían posiciones diferentes. Este sachem hablaba de entidades que habían caído del cielo como grandes piedras, pero vivas y pensantes, y se habían enterrado en la tierra y bajo las aguas. Estos seres habían construido ciudades de piedra negra que no reflejaban la luz y habían realizado rituales que hacían que la estructura misma del mundo se ondulara y cambiara.
Según este relato, los chamanes habían advertido a los pueblos indígenas que nunca se acercaran a ciertos lugares donde las fronteras entre los mundos se difuminaban. Uno de estos lugares se identificó específicamente como donde el río se curva en la forma del halcón cazador, una descripción que correspondía con notable precisión a la curva del Miskatonic a su paso por lo que posteriormente se convertiría en Arkham. El Sachem afirmó que su pueblo había observado luces bajo las aguas en ese lugar y había oído sonidos que provenían no del aire, sino de la tierra misma, como si algo inmenso se moviera en la oscuridad de abajo. Lo más significativo fue mi descubrimiento. En la colección de libros raros de la universidad, de un volumen titulado Cultes de Kul, del conde d'Erlet. Esta obra, publicada en Francia en 1703 y prohibida desde hacía mucho tiempo por las autoridades religiosas, contenía un capítulo dedicado a lo que el autor denominó los cultos ctónicos de Nueva Inglaterra. d'Erlet afirmaba haber obtenido su información de refugiados hugonotes que se habían establecido brevemente en Massachusetts antes de regresar a Europa, incapaces de soportar lo que describieron como una atmósfera de malignidad cósmica que impregnaba ciertas regiones. El pasaje relevante, que traduje del francés arcaico con considerable dificultad, hablaba de una presencia latente bajo la ciudad de Arkham, aprisionada allí por los signos antiguos en una época en la que las estrellas eran jóvenes y la tierra apenas se había enfriado tras el fuego de su creación. Esta entidad, a la que se refería únicamente como celui qui dort dans les profondeurs, el durmiente en las profundidades, o con diversos apelativos impronunciables en lenguas extintas, no se describía como un dios ni un demonio en el sentido tradicional, sino como un ser de dimensiones que escapan a la comprensión de las matemáticas terrestres, que existía simultáneamente en múltiples configuraciones espaciales y estados temporales. El relato de d'Erlet incluía detalles que parecían corroborar la crónica de Waite con una precisión inquietante. Describió la fundación de Arkham no como un accidente, sino como un acto deliberado de individuos que poseían conocimiento de lo que yacía bajo tierra en ese lugar. Estos fundadores, afirmó, eran miembros de una antigua orden que existía en Europa desde tiempos precristianos, encargada de la vigilancia y el mantenimiento de diversos lugares del mundo donde se habían encarcelado entidades de horror cósmico. El nombre mismo del pueblo, escribió d'Erlet, no proviene de ninguna etimología europea, sino de una palabra del idioma de los propios engendros estelares, un término que podría traducirse como umbral o puerta. Los fundadores sabían que estaban estableciendo un asentamiento humano justo encima de una de las grandes prisiones y lo hicieron con plena conciencia de los riesgos que implicaba. Su propósito era doble: vigilar a la entidad prisionera y reforzar las barreras de su confinamiento mediante ceremonias y arreglos geométricos que canalizaran y concentraran las energías terrestres y cósmicas. Según d'Erlet, ciertos descendientes de las familias fundadoras de Arkham custodiaban rituales diseñados para mantener el encarcelamiento del durmiente. Estos rituales se habían celebrado a intervalos regulares desde la fundación de la ciudad. Estas ceremonias, celebradas en secreto en configuraciones astronómicas específicas, servían para reforzar barreras que de otro modo se erosionarían gradualmente por la acción de fuerzas cósmicas. Los rituales requerían una sincronización precisa, ubicaciones específicas y la participación de individuos cuyos linajes se remontaban a generaciones de custodios anteriores. Sin embargo, el texto también insinuaba sombríamente una facción dentro de estas familias que no buscaba mantener el encarcelamiento, sino facilitar el despertar final. d'Erlet escribió sobre aquellos que creen que sirviendo al durmiente podrían salvarse cuando se restablezca el antiguo dominio, o que esperan obtener conocimiento y poder más allá de la comprensión mortal mediante la comunión con una inteligencia tan vasta que la conciencia humana es para ella como la de un insecto para el hombre. Estos cultistas trabajan en secreto para erosionar las geometrías del encarcelamiento, realizando rituales invertidos que reflejan y anulan las ceremonias protectoras de los fieles guardianes. El volumen incluía ilustraciones que me resultaron profundamente perturbadoras. Diagramas de figuras geométricas etiquetadas con símbolos de un alfabeto desconocido, mapas que mostraban la disposición de estructuras clave en Arkham y su correlación con fenómenos astronómicos. Y lo más inquietante de todo, una serie de imágenes que pretendían mostrar al propio durmiente. Estas últimas ilustraciones eran de naturaleza abstracta, compuestas principalmente por líneas y ángulos dispuestos en patrones que producían una sensación de extrañeza en el espectador. Sin embargo, cuanto más se las observaba, más parecían cohesionarse en algo reconocible, no una forma en el sentido convencional, sino más bien una configuración del espacio mismo, un nudo o maraña en el tejido de dimensiones que sugería una vasta extensión sin límites definibles.
Pasé muchas horas estudiando estas ilustraciones, y con cada examen parecían revelar nuevos niveles de complejidad. Lo que inicialmente parecían simples líneas comenzó a sugerir superficies, y las superficies implicaban volúmenes, y los volúmenes insinuaban extensiones en dimensiones que la geometría humana no podía describir adecuadamente. Me encontré haciendo bocetos, intentando capturar ciertos aspectos de estas figuras que parecían cambiar al observarlas desde diferentes ángulos. Mis cuadernos se llenaron de dibujos cada vez más elaborados, y me di cuenta de que estaba empezando a percibir relaciones entre conceptos matemáticos que ningún libro de texto había sugerido. Jamás. Fue durante una de estas sesiones de dibujo obsesivas que hice un descubrimiento que me estremeció por completo. Los patrones geométricos que había estado dibujando guardaban un parecido inconfundible con el trazado de las calles de Arkham, tal como lo había mapeado a partir de mis observaciones. Pero más que eso, correspondían a ciertos diagramas que había vislumbrado en la crónica de Waite. Los símbolos que, según el ministro, causaban dolor al contemplarlos. La ciudad en sí era una de las geometrías aprisionantes, y su propia estructura formaba parte de la maquinaria cósmica que mantenía atado al durmiente. Con este conocimiento fragmentario, decidí investigar el lugar de la calle Federal donde, según la crónica de Waite, se realizó el descubrimiento original. Examinando escrituras antiguas y registros de propiedad, identifiqué una casa que se alzaba en ese lugar desde finales del siglo XVII, aunque había sido reconstruida y modificada numerosas veces durante las décadas posteriores. En mi época la habitaba una viuda anciana de la familia Marsh, uno de los linajes más antiguos de Arkham, que tenía fama de estar algo loca y vivía en total aislamiento tras ventanas con contraventanas y puertas con cerrojo. La familia Marsh tenía fama de ser bastante oscura en Arkham. Habían estado involucrados en el comercio marítimo durante la época colonial, y corrían rumores de que sus actividades comerciales incluían tratos con ciertos puertos del Pacífico Sur, cuyos nombres parecían inquietar a quienes los conocían. Varios miembros de la familia se habían perdido en el mar en circunstancias misteriosas, mientras que otros habían regresado de sus viajes profundamente transformados, hablando de islas que no aparecían en las cartas de navegación y de pueblos que practicaban ritos de una antigüedad abominable. La actual ocupante de la casa de Federal Street, la señora Abigail Marsh, no había sido vista fuera de su residencia en más de una década. Los comestibles y otros artículos de primera necesidad se entregaban en una entrada trasera, y el pago se dejaba en un acuerdo que no requería contacto directo. Las pocas personas que la habían visto en los últimos años hablaban de una mujer de edad indeterminada, con rasgos que poseían el mismo tono peculiar que había notado en otras antiguas familias de Arkham: el cráneo estrecho, la frente inclinada y, sobre todo, los ojos que parecían mirar el mundo con una percepción de cosas ocultas a la percepción ordinaria. Una noche de mediados de noviembre, con la luna oscura y una lluvia fría cayendo sin parar desde un cielo plomizo, me dirigí por las calles desiertas hacia la casa de la calle Federal. Me había provisto de herramientas adecuadas para forzar la entrada, si fuera necesario, aunque albergaba la esperanza de que el estado de abandono de la casa permitiera el acceso por alguna puerta o ventana sin seguro. El edificio se alzaba ante mí en la oscuridad, una estructura de edad indeterminada cuyos rasgos arquitectónicos parecían cambiar y difuminarse al observarla desde diferentes ángulos, como si la casa misma existiera en un estado de cambio entre múltiples configuraciones posibles. La fachada presentaba 3 pisos de revestimiento, de tablillas desgastadas por la intemperie sobre una base de piedra que parecía mucho más antigua que la superestructura de madera. Las ventanas de los pisos superiores estaban cerradas, pero las de la planta baja presentaban grietas por las que no entraba luz, lo que sugería que el interior estaba completamente a oscuras o que las ventanas habían sido tapadas desde dentro por algo que impedía la entrada de luz. La puerta principal, que había visto de lejos durante un reconocimiento diurno, parecía ser de roble macizo reforzado con flejes de hierro, una obra del siglo XVII que había resistido notablemente bien la intemperie a pesar del evidente abandono. Me dirigí a la parte trasera de la estructura, donde los jardines descuidados y los escombros acumulados me protegían de cualquier observación fortuita. Allí encontré, como esperaba, una ventana del sótano cuyo marco se había podrido lo suficiente como para permitir la entrada. La ventana en sí era de diseño antiguo. Sus pequeños paneles estaban sujetos por virutas de plomo que se habían deteriorado hasta el punto de estar casi completamente desintegradas. Con la palanca que había traído pude quitar varios paneles y soltar el marco, creando una abertura lo suficientemente grande como para permitirme entrar. Me agaché en la oscuridad del sótano e iluminé mi entorno con la linterna eléctrica que había traído para tal fin.
El sótano era un espacio considerable, mucho más grande de lo que sugería la superficie de la casa de arriba. Las paredes eran de piedra tosca, claramente mucho más antigua que la casa de arriba. Bloques del mismo tono verdoso mencionado en la crónica de Waite, ensamblados con una precisión que casi no dejaba huecos entre ellos. El suelo era de tierra compactada en algunos puntos, pero en otros pude ver lo que parecían ser losas del mismo material extraño, dispuestas en patrones que sugerían algún propósito decorativo o simbólico. El aire olía a tierra y descomposición, pero bajo estos olores previsibles se percibía algo más. Un aroma que solo puedo describir como marino, como si el agua salada se hubiera infiltrado en este espacio, lejos del océano. Las paredes relucían de humedad y en algunos lugares pude ver lo que parecían depósitos de una sustancia cristalina que reflejaba la luz de mi linterna con una iridiscencia malsana. Moviéndome con cuidado por la cámara subterránea, comencé a buscar cualquier indicio del pasadizo o bóveda que la crónica de Waite había descrito. El sótano estaba abarrotado de escombros acumulados durante generaciones, muebles rotos, barriles y cajas en diversos estados de descomposición, y montones de objetos no identificables cubiertos con telas enmohecidas. Sin embargo, a pesar de esta apariencia de abandono, noté señales que sugerían actividad más reciente. Algunas zonas habían sido despejadas de escombros, y el suelo de tierra mostraba marcas que podrían haber sido huellas, aunque su configuración era extraña, sugiriendo una forma de andar o una estructura del pie diferente a la normal. Fue en la esquina noreste, tras una acumulación de muebles y escombros enmohecidos, donde encontré lo que buscaba. Una sección del muro donde se habían reemplazado las piedras, con el mortero notablemente más fresco que la mampostería circundante. Las piedras reemplazadas eran de granito común, en lugar del material verdoso de la construcción anterior, y la mano de obra era tosca en comparación, como si quien hubiera realizado esta reparación se hubiera preocupado más por ocultarla que por igualar la artesanía original. Con la palanca que había traído, comencé a trabajar en estas piedras y, tras un esfuerzo considerable, logré desalojar varias. Eran más pequeñas que las del muro circundante, y me di cuenta de que esto no representaba una simple reparación, sino el bloqueo deliberado de una abertura que ya existía. A medida que retiraba más piedras, la abertura se ensanchaba, revelando oscuridad más allá, una oscuridad que parecía poseer una profundidad totalmente incompatible con las dimensiones del sótano. Dirigiendo mi linterna hacia la abertura, vi un pasadizo que descendía en un ángulo pronunciado hacia la tierra, con las paredes hechas de la piedra verdosa que Waite había descrito. Bloques de tal tamaño y encajados con tal precisión que no se necesitaba mortero para sujetarlos. El pasadizo medía aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto, lo que me obligó a agacharme ligeramente para entrar. El ángulo en el que descendía era pronunciado quizá 30 grados desde la horizontal y el suelo estaba desgastado por lo que debieron de ser innumerables pasadizos a lo largo de inimaginables periodos de tiempo. Lo más inquietante eran las tallas que cubrían toda la superficie del pasaje. A diferencia de los bajorrelieves que adornaban las tumbas egipcias o los templos griegos, estos no eran meramente decorativos, sino que parecían tener una función. Los símbolos y figuras estaban dispuestos a intervalos regulares, y su configuración sugería que podrían servir como instrucción o advertencia, aunque en un lenguaje y un marco conceptual completamente ajenos al entendimiento humano. Los ángulos en los que se disponían estos bloques producían un curioso efecto visual. Una sensación de extrañeza que trascendía el mero desagrado estético y se relacionaba con algo más fundamental. Observar el pasaje me produjo una sensación similar al vértigo, como si la geometría del espacio violara principios más básicos que los de la arquitectura, principios relacionados con la naturaleza misma de la dimensión y la extensión. Descubrí que no podía mirar directamente ciertas intersecciones de líneas sin experimentar náuseas, y que la observación prolongada de las tallas producía una especie de eco visual, como si mis ojos percibieran algo que persistía más allá del momento de la observación. Con creciente inquietud, entré en el pasadizo agachándome para adaptarme a su altura, que disminuía a medida que se hundía más en la tierra. El aire se volvió denso y húmedo, impregnando un olor a increíble antigüedad, un aroma a depósitos minerales y aguas subterráneas mezclado con algo orgánico pero inidentificable, como a descomposición que se produce a lo largo de escalas de tiempo geológicas. La temperatura bajó notablemente a medida que descendía, y percibí un sonido que parecía emanar de las mismas paredes, un latido rítmico, como el latido de un corazón inmenso, más sentido que oído, vibrando a través de la piedra y llegando hasta mis huesos. El pasadizo descendía unos 60 metros. Calculé, aunque los efectos distorsionadores de la geometría imposibilitaban un cálculo preciso.
En varios puntos se bifurcaba con pasadizos laterales que se perdían en la oscuridad imposible de penetrar con mi linterna. Marqué estas bifurcaciones en mi cuaderno, aunque no me atreví a explorarlas por miedo a perderme en lo que evidentemente era una extensa red de túneles. Las paredes a ambos lados presentaban grabados de intrincada complejidad, símbolos y figuras que parecían cambiar y recombinarse al observarse con la vista periférica, frustrando cualquier intento de examen detallado. Algunos grabados parecían representar fenómenos astronómicos, configuraciones de estrellas y planetas, pero dispuestos en patrones que no correspondían a ninguna disposición celeste conocida. Otros mostraban lo que podrían haber sido mapas o diagramas, aunque de territorios y relaciones que desafiaban las convenciones cartográficas habituales. Y había imágenes de entidades, seres cuyas formas desafiaban toda descripción. Algunas parecían vagamente humanoides, pero con demasiadas o muy pocas extremidades, y con órganos sensoriales dispuestos de forma que sugerían un marco perceptivo completamente distinto al empleado por la vida terrestre. Otras eran completamente alienígenas, con cuerpos consistentes en sólidos geométricos o formas orgánicas que parecían violar los principios básicos de la biología. Sin embargo, todas estaban representadas con tal precisión y detalle que no podía dudar de que los talladores hubieran trabajado a partir de la observación directa y no de la imaginación, tras lo que pareció un descenso interminable, aunque según mi reloj no debieron de ser más de 20 minutos. El pasadizo se abría a una cámara de considerable tamaño. Allí, la artesanía alcanzaba un nivel de sofisticación increíble. Las paredes se elevaban en una serie de gradas o escalones, cada uno tallado con bajorrelieves que representaban escenas de terrible grandeza. La cámara era aproximadamente circular, de unos 20 metros de diámetro, con un techo abovedado que se elevaba al menos 9 metros en su cúspide. La superficie interior de la cúpula estaba cubierta con lo que parecía ser un mapa estelar, aunque las constelaciones representadas no se parecían a ninguna configuración visible desde la Tierra. Algunos patrones estelares parecían sugerir distancias inmensas, como si el mapa mostrara no solo el cielo visible, sino la disposición de las galaxias a lo largo de extensiones de espacio que la luz tardaría millones de años en recorrer. Y en ciertos puntos de esta cúpula celestial, los símbolos brillaban con una tenue fosforescencia. No era resultado de pintura ni reacción química, sino como si la propia piedra emitiera luz desde su interior. Me quedé paralizado ante el espectáculo de esta cámara, con la mente dando vueltas ante las implicaciones de lo que contemplaba. No se trataba de una simple curiosidad arqueológica, ni de una reliquia de alguna civilización humana olvidada, por muy avanzada que fuese. La escala de la construcción, la precisión de la mano de obra, la evidente antigüedad de los materiales. Todos estos factores apuntaban a orígenes que precedieron al surgimiento de la humanidad en épocas inimaginables. Pero fueron las propias tallas las que me hicieron comprender el horror de mi situación. Los bajorrelieves que adornaban las paredes contaban una historia, aunque historia quizá no sea suficiente para describir lo que era esencialmente una historia cósmica, un registro de eventos que abarcan millones de años y abarcan regiones del espacio más allá de la comprensión humana. Contemplé ciudades de imposibilidad arquitectónica, con sus torres y pirámides dispuestas según principios que hacían doler la vista y marear la mente. No eran simples edificios, sino estructuras que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Sus formas sugerían extensiones a reinos perpendiculares al espacio ordinario. Algunas parecían asentarse sobre tierra firme, mientras que otras se elevaban desde el fondo del océano o flotaban, en lo que podría haber sido atmósfera o quizás el mismo espacio vacío. Las escenas mostraban entidades realizando actividades cuya naturaleza solo podía conjeturar. Algunas se reunían en vastos anfiteatros, dispuestas en patrones que sugerían significado astronómico, como si su misma posición relativa tuviera un propósito más allá de la simple reunión. Otras realizaban tareas que podrían haber sido de observación científica, culto ritual o una combinación de ambos elementos que las categorías humanas no podían captar adecuadamente. Y a lo largo de estas escenas aparecieron símbolos y diagramas de una complejidad matemática que superaba con creces cualquier conocimiento terrestre. Reconocí ciertas figuras de geometría avanzada, curvas hiperbólicas, ángulos no euclidianos, proyecciones de objetos tetradimensionales en el espacio tridimensional. Pero estos eran solo los cimientos sobre los que se erigían construcciones mucho más elaboradas, relaciones matemáticas que sugerían la manipulación del espacio y el tiempo de maneras que deberían haber sido imposibles según las leyes de la física tal como yo las entendía.
En el centro de la cámara se alzaba un monolito de la misma piedra verdosa de unos 3,5 metros de altura y quizás 1,5 metros de diámetro en su base, que se estrechaba ligeramente al elevarse. La superficie estaba completamente cubierta de inscripciones en una escritura que no se parecía en nada a ningún idioma que yo hubiera conocido. Los caracteres parecían retorcerse y fluir mientras los observaba, aunque no pude determinar si se debía a la luz cambiante de mi linterna o a alguna propiedad inherente a las propias tallas. Pero fue la sensación de presencia lo que lo eclipsó todo. Una sensación de vasta conciencia concentrada en esta cámara, de atención dirigida desde dimensiones que burlaban el concepto de distancia. Me di cuenta de que el latido rítmico que había oído en el pasaje era más fuerte aquí, más insistente y que parecía emanar de abajo, de profundidades aún mayores que las que ya había penetrado. Mientras permanecía allí, con la luz de mi linterna iluminando las superficies talladas, comencé a comprender la verdadera naturaleza de lo que había descubierto. Esta cámara no era simplemente un artefacto de una civilización perdida, ni la simple reliquia de una cultura prehumana, por muy avanzada que fuera. Era un punto de conexión, un lugar donde la membrana que separaba nuestra realidad habitual de los reinos más allá de la comprensión humana se había diluido deliberadamente. Los símbolos tallados en la piedra no eran registros ni adornos, sino elementos funcionales de algún mecanismo cósmico, glifos de poder que mantenían, o quizás atraían, fuerzas de magnitud incomprensible. Comprendí entonces lo que Waite había descubierto y lo que lo había llevado a su perdición. Bajo Arkham, muy por debajo de la familiar superficie terrestre de Nueva Inglaterra, yacía una estructura de inmensidad ciclópea, un complejo de cámaras y pasadizos que se extendían kilómetros en direcciones que desafiaban la geometría euclidiana. No se trataba de un simple yacimiento arqueológico, sino de una prisión, o quizás una puerta, construida en una época en que la Tierra era joven por entidades cuya mera existencia desafiaba las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Las tallas mostraban la construcción de este complejo penitenciario, representando entidades que solo podía suponer eran los poderes antiguos trabajando para confinar algo de terrible magnitud. Las escenas sugerían una guerra o conflicto de alcance cósmico, con fuerzas movilizadas capaces de remodelar continentes y alterar la estructura misma del espacio-tiempo. Y el resultado de este conflicto había sido el encarcelamiento de algo vasto y terrible, sellado dentro de geometrías que lo retendrían durante eras de millones de años, y dentro de esta prisión dormitaba el durmiente, una presencia de conciencia tan extraña que percibirla directamente significaría una locura instantánea. Sin embargo, incluso en su letargo irradiaba conciencia a través de las barreras que la confinaban, tocando los sueños de individuos sensibles, influyendo sutilmente en los acontecimientos que se acumularon durante siglos en patrones de significado. Las antiguas familias de Arkham, cuyos linajes se remontaban a la fundación de la ciudad y quizás incluso más allá, no eran simplemente guardianes de este secreto, sino participantes de un drama de alcance cósmico, actores de una obra cuyo guión se había escrito antes del surgimiento de la humanidad. Mantenían las geometrías del encarcelamiento mediante sus ceremonias, reforzaban las barreras mediante rituales realizados en momentos calculados, y observaban las señales de que la prisión pudiera estar debilitándose, de que el durmiente pudiera estar despertando. El manuscrito que había descubierto, la crónica de Waite, era solo un capítulo de una saga que se había repetido incontables veces a lo largo de generaciones. Periódicamente, algún erudito curioso o investigador intrépido tropezaba con la evidencia de la verdad, unía fragmentos del rompecabezas hasta que emergía el patrón más amplio. Y entonces, inevitablemente, se sentían atraídos a este lugar, descendían a las profundidades en busca de la verificación de lo que la razón les decía que no podía ser cierto. Algunos, ahora lo entendía, nunca habían salido. Las desapariciones que Armitage había mencionado no eran meras huidas de un conocimiento demasiado terrible para soportar, sino más bien la consecuencia final de adentrarse demasiado en misterios que la humanidad jamás estuvo destinada a comprender. No podía determinar si las familias guardianas les habían impedido deliberadamente regresar, si se habían perdido en los laberínticos pasadizos o si habían encontrado algo en esas profundidades que los había destruido física o mentalmente. Pero sentía con fría certeza que corría un verdadero peligro, que mi existencia dependía de que abandonara este lugar de inmediato. Sin embargo, mientras este impulso racional me impulsaba a huir, otra parte de mi conciencia, una parte que parecía haber despertado solo desde la lectura de la crónica de Waite, me impulsaba a continuar, a investigar más, a buscar la comprensión completa a cualquier precio. Este impulso me resultaba extraño, como si no proveniera de mi propia voluntad, sino de algo externo,
de alguna influencia que había estado actuando en mi mente desde mi primera exposición al conocimiento prohibido. Al cristalizar esta revelación en mi mente, me di cuenta de que la cámara ya no estaba completamente a oscuras. Una fosforescencia había empezado a emanar de las propias paredes, un resplandor verde enfermizo que parecía latir al ritmo de la sensación de presencia que había sentido desde que entré en ese lugar. Las tallas parecían moverse con la luz cambiante y las escenas representadas se desarrollaban en una terrible pantomima. Entidades se desplazaban por las paredes, realizando rituales que ahora podía percibir en 3 dimensiones, como si los bajorrelieves fueran ventanas a espacios reales adyacentes al nuestro. Y desde algún lugar muy abajo, transmitido por canales y pasajes de extensión desconocida, llegó un sonido. Un sonido que no era exactamente sonido en el sentido convencional, sino más bien una vibración que parecía eludir por completo la percepción auditiva y registrarse directamente en la conciencia. Sugería una inmensidad incomprensible, una inmensidad que reducía las montañas terrestres a guijarros y la vida humana a instantes. Y ascendía, cada vez más fuerte, acercándose como si algo que había permanecido latente durante eones comenzara a despertar. Fue entonces cuando la verdadera naturaleza de mi error se hizo evidente. Mi intrusión en este lugar, mi mera presencia en la cámara, había servido como catalizador, un evento desencadenante en una secuencia que se había estado gestando hacia su culminación durante décadas, o quizás siglos. Las barreras que confinaban al durmiente se mantenían no solo por los antiguos mecanismos integrados en esta estructura, sino por un delicado equilibrio de fuerzas, tanto terrestres como cósmicas. Al penetrar en esta cámara, al dirigir mi atención consciente al monolito e intentar descifrar sus inscripciones, había alterado ese equilibrio de maneras que ni siquiera podía comprender. La fosforescencia se intensificó, y las mismas piedras de la cámara comenzaron a vibrar con una frecuencia que sentí tanto como oí. Los ángulos de las paredes parecieron cambiar, las dimensiones del espacio se volvieron fluidas e inciertas. Retrocedí tambaleándome, mi mente racional dando vueltas ante percepciones que superaban su capacidad de procesamiento. El aire mismo pareció espesarse, adquiriendo una viscosidad que dificultaba la respiración y dificultaba el movimiento. Mi linterna parpadeó y se atenuó, como si los principios mismos de la combustión y la generación eléctrica se alteraran por la proximidad a fuerzas que operaban según leyes físicas diferentes, y entonces vi, aunque vi no es suficiente para describir la forma de percepción, lo que yacía más allá del monolito, en dimensiones perpendiculares a las que habitamos. La piedra misma pareció volverse transparente, o tal vez mi percepción se había desplazado para abarcar espectros más allá de lo visible. Y a través de esta translucidez contemplé vistas de terrible grandeza. Era una inmensidad de forma que desafiaba toda descripción. Una entidad cuya sustancia parecía oscilar entre estados de materia y energía, entre presencia corpórea y una relación matemática abstracta. Hablar de tamaño o forma carecería de sentido, pues poseía ambos infinitamente y no en absoluto, existiendo simultáneamente en múltiples escalas de magnitud. Percibí extensiones que se extendían a través de años luz de espacio, zarcillos o apéndices que se extendían a través de dimensiones que apenas podía conceptualizar, conectando este encierro bajo Arkham con otros nodos en una red que abarcaba el cosmos. Sin embargo, a través de todo ello corría un hilo de conciencia, de una inteligencia tan ajena que encontrarla era comprender la absoluta insignificancia de la conciencia humana, la ridícula pretensión de nuestra creencia de que la mente y la materia podían comprenderse mediante las limitadas categorías de la filosofía terrenal. Esta no era la conciencia tal como la entendemos, no era el pensamiento que surge de procesos bioquímicos dentro de un sistema nervioso localizado, sino más bien una forma de conciencia entretejida en la estructura del espacio-tiempo mismo, que existía como una propiedad fundamental de ciertas regiones del universo. En ese momento de revelación comprendí que lo que percibía era apenas una fracción del ser del durmiente, una muestra representativa de la existencia hiperdimensional proyectada en el marco espacio-temporal que nuestros sentidos podían procesar. La verdadera forma, si es que tal término tenía algún significado, existía en múltiples universos, su conciencia abarcando abismos temporales y espaciales que reducían la edad y la extensión de nuestro cosmos a un punto de duración infinitesimal. El durmiente había sido colocado allí, aprisionado en esta confluencia de geometrías, por entidades aún más incomprensibles que él mismo, los poderes antiguos que Derlet había mencionado, seres cuyos propósitos y métodos excedían incluso la inteligencia alienígena del durmiente. La prisión no era meramente física, sino que existía en múltiples dimensiones, y la cámara que ocupaba representaba solo la cara tridimensional de una estructura que se extendía por reinos que apenas podía concebir, y la prisión se desmoronaba.
Lo sabía con una certeza incomprensible. Mi intrusión no había sido más que el último paso en un proceso de decadencia que venía ocurriendo desde el encarcelamiento del durmiente, eones atrás. Los ritos de las familias secretas de Arkham, los sacrificios y ceremonias celebrados en lugares ocultos habían ralentizado, pero no pudieron evitar la erosión de esos sellos cósmicos. El tiempo mismo era el agente corrosivo, desgastando geometrías que nunca habían sido diseñadas para la permanencia, sino solo para la duración suficiente para sobrevivir a ciertas configuraciones astronómicas. Las estrellas se acercaban, no de forma inmediata, sino siguiendo curvas de mecánica celestial que operaban en escalas temporales de millones de años. Ciclos dentro de ciclos, epiciclos de dinámica orbital y rotación galáctica, todos convergiendo hacia momentos en que las barreras entre dimensiones se debilitarían naturalmente. Y en esos momentos el durmiente se agitaba, se aferraba a su confinamiento, buscaba por todos los medios posibles acelerar el día de su liberación. Los sueños que me habían atormentado, las visiones que habían perturbado a individuos sensibles a lo largo de la historia de Arkham no eran meras emanaciones aleatorias, sino comunicaciones deliberadas, intentos de la conciencia aprisionada de establecer contacto con mentes que pudieran servir a sus propósitos. Los cultistas de las familias guardianas, aquellos que buscaban acelerar el despertar en lugar de impedirlo, eran individuos cuyas mentes habían sido sutilmente alteradas por la exposición prolongada a la influencia del durmiente, quienes habían llegado a percibir su liberación no como una catástrofe, sino como una apoteosis, el comienzo de una nueva era en la que la humanidad podría trascender sus limitaciones mediante la fusión con una conciencia de alcance cósmico. Y ahora, con mi presencia como catalizador final, el momento de la liberación estaba cerca. No una liberación inmediata. Las geometrías aún se mantenían, las barreras aún funcionaban, pero se había cruzado un umbral crucial, un punto de inflexión más allá del cual el proceso de disolución se aceleraría exponencialmente. Lo que podría haber llevado siglos ahora requeriría solo décadas. Lo que podría haberse evitado con una vigilancia vigilante ahora era inevitable. La cámara se sacudió con creciente violencia y oí sonidos que parecían venir de grandes distancias, tanto arriba como abajo. El rechinar de piedra contra piedra, el torrente de aguas rompiendo antiguas barreras. Lo peor de todo, una especie de respiración titánica, como si algo de masa planetaria estuviera tomando aire después de eones de animación suspendida. Huí, impulsado por un terror más profundo que el simple miedo a la muerte. La parte racional de mi mente había dejado de funcionar por completo, abrumada por percepciones que ninguna conciencia cuerda podía integrar. Avanzando a trompicones por el pasadizo, con la linterna olvidada en la cámara a mis espaldas, trepé por la oscuridad iluminada solo por esa fosforescencia enfermiza que parecía seguirme, persiguiéndome por el túnel como un ser vivo. Detrás de mí oí, o sentí, pues para entonces la distinción había perdido sentido, el crujido del monolito. Grandes trozos de piedra se desprendieron para revelar lo que llevaba sellado en su interior. El sonido vino acompañado de una sensación de vasto movimiento, de algo que se desplegaba o extendía tras milenios de compresión en espacios demasiado pequeños para contenerlo. Y con ese movimiento llegó una oleada de pura conciencia alienígena, un tsunami psíquico que irrumpió en mi mente y arrasó con los últimos vestigios de cordura. Experimenté visiones de tal intensidad y extrañeza que no puedo describirlas adecuadamente. Vi ciudades de piedra negra alzarse del fondo del océano a medida que las aguas retrocedían, revelando arquitectura que había permanecido oculta desde antes de que los continentes alcanzaran su configuración actual. Vi el cielo abrirse, no físicamente, sino dimensionalmente, a medida que espacios que habían estado separados por barreras fundamentales se encontraban repentinamente cerca. Vi entidades emergiendo de esas grietas, seres que habían estado esperando en los espacios intermedios convocados por la agitación del durmiente, y vi,